¿Qué tal amigos? Feliz comienzo de la primavera. Estamos con el canal y vamos a seguir con otro video sobre la conexión de estas lámparas en serie. El último lo había subido hace unos días. Y si bien había replicado el circuito dentro de lo posible con un simulador, no había medido las tensiones que tenía cada lámpara conectada en serie. Recordemos que al enchufarlo, lo que pasaba es que la lámpara de 40 de menos potencia se encendía y la de 500 no, pero nada, ni siquiera se pone incandescente el filamento, cosa que pensé que iba a ocurrir, pero de acuerdo a la combinación que hay entre estas cargas conectadas en serie, puede pasar o no. En ese video lo comienzo mostrando que la conexión que hago, empiezo el video mostrando la conexión en paralelo. Pueden ver que cada portalámparas al que está conectado cada lámpara tiene dos cables y va en dos cables, uno a cada polo de la alimentación, el neutro y la fase. Dos cables de un portalámparas van cada cablecito a un cable de la alimentación y los otros dos también. Entonces la tensión se aplica por igual a cada lámpara porque están conectadas en paralelo. Es una de las leyes de Kirchhoff. Y si alguna de estas lámparas se quema, la otra sigue andando porque le sigue llegando la tensión que hace que circule la corriente por el filamento. Y después otra ley es que las corrientes se dividen hacia cada lámpara y la suma de las dos corrientes son el total de la corriente. Pero estamos con nuestro circuito de lámparas conectadas en serie. Como vemos, esta no enciende, pero tiene que estar, no es que esté quemada, está haciendo de puente para esta. Si yo esta la aflojo, a ver, no sé si lo puedo mostrar, si yo esta la tomo de acá, del portalámparas, y la aflojo, van a ver que se apaga la otra. Esto indica que la lámpara no está quemada, no está abierto el filamento, simplemente está haciendo de puente en la serie, como un interruptor. Interruptor apagado, se abre el circuito, interruptor cerrado, pero no enciende porque debido a la potencia, la resistencia que tiene, hace que la corriente no llegue a poner incandescente el filamento. Incandescente es esto, se ponga a una temperatura que emita luz. En este caso podemos ver que hay una caída de tensión y no enciende a toda su potencia tampoco. Bueno, también en el video anterior, antes de pasar a la conexión serie, repasamos lo que era la conexión, por ejemplo, de los tomacorrientes. Miren, una lapicera sobre otra lapicera. La conexión a los tomacorrientes en una casa, que van en paralelo. Bueno, ahí desconecto las lámparas, las conecto en serie a la bornera. Básicamente lo que estamos viendo acá. Pero si no me equivoco, este video me faltó medir las tensiones, cosa que simulé en el simulador, en uno de los simuladores de la Universidad de Boulder, pero no lo mostré acá, así que en este video vamos a hacer las mediciones reales. Creo que en el video habíamos medido la corriente total circulante, que es de 169 miliamperes, a ver si pueden verlo, que inclusive cambia, no son 187 amperes, ven que hay un punto adelante, arriba del clamp, bueno, 186 miliamperes, incluso cambia. Miren, de acuerdo a cómo centrás el cable, como son pequeñas corrientes, tendría que pasar idealmente por el centro de la pinza, cosa que bueno, es difícil. Presionando el botón data hacemos una retención de la medición, por ende podemos desconectar la pinza y nos queda acá 181 miliamperes. Lo que yo no me fijé es de cambiarle el rango para que sea
Creo que se cambió automáticamente. A ver, ahí quitamos la retención de datos y déjenme ver lo que hicimos. El rango, ven que tiene arriba un botoncito que dice rango, tiene otro que es para luz, para la oscuridad, es bárbaro. Bueno, no, el que mostré, el primer botón, más a la izquierda está el botón, más resolución tiene. O sea que el que mostré era el de más resolución, 187 mAh. ¿Saben que no recuerdo si esto lo medí o lo probé solo en el simulador? No, déjenme buscarla en el video. No, ¿saben que no? Bueno, mejor, toda esta información se va complementando. Bueno, y si bien, como dije tantas veces, me encantan estos simuladores de la Universidad de Boulder, que tienen muchos simuladores de ciencias y unos cuantos de electricidad, no quiero volver a repetir lo que hice en el video anterior de reemplazar las lámparas con resistencias, de usar corriente continua. Voy a ver si consigo otro simulador, por ejemplo el Tinkercad. Pero si no me equivoco, el Tinker tiene el mismo problema. Vemos que en la cantidad de componentes que tiene, y esos son los básicos, vamos a todos. La cantidad de componentes, por ejemplo, la lámpara, no tenemos generador de funciones como para generar ondas que no sean de corriente continua, porque tenemos pilas, baterías y fuentes de continua regulables, pero no tenemos generadores de alternas. Y la bombilla que hay no te permite, cuando le haces clic, ningún cambio. Si buscamos el multímetro y lo conectamos haciendo clic y llevando un cablecito a cada patita, podemos respetar el color, sí, mejor, acá le ponemos rojo, y el multímetro, ven que arranca en voltímetro. Si nosotros conectamos un voltímetro hacia una lámpara, ¿qué vamos a medir? ¿Qué creen que va a dar un voltímetro? Ahí está, disculpen, ¿no? Si no está muy prolijo, es como un pizarrón esto virtual, ¿no? Y decimos iniciar simulación. ¿Qué pasa? Cero, nada va a medir. Claro, si no hay fuente de tensión. Nosotros lo que queríamos medir, lo mostré para mostrarles cómo arranca, ¿no?, el simulador con opciones ya por defecto. Podría arrancar apagado el multímetro y vos tenés que elegir. Bueno, yo quiero medir resistencia. Me dice que tiene 48 ohms. Ah, miren qué interesante. Le aplica una tensión para medir la resistencia. Un cálculo electrónico lo que hace en un multímetro real es aplica una tensión y de acuerdo a la corriente que ve que circula por ese circuito, calcula la resistencia mediante un circuito de lógica digital en los multímetros digitales, ¿no? En un analógico la aguja directamente, es una medición análoga. Después tengo por ahí un voltímetro, vamos a usarlo. Entonces tomamos la calculadora y decimos 48 volt. No sabemos ni la tensión que le está aplicando, ni la corriente que puede circular por esta lámpara. Entonces acá lo que ya vemos es que tiene limitaciones para lo que necesitamos hacer, que es simular esta lámpara. ¿Lo podemos resolver? Sí, se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, alimentar con un voltaje esta lámpara, medir la corriente que circula y de acuerdo a la corriente que circule y la tensión, vamos a hacerlo así, es más completo el video. Todo está relacionado, todo lo que estamos haciendo. Entonces sacamos la calculadora. Como no tenemos ni la tensión que le estamos aplicando ni la corriente que circula, tenemos solamente la resistencia, no sabemos la potencia de la lámpara, que es lo que yo querría para simular esto que estamos haciendo acá en la realidad, en el escritorio. Y primera idea que se me ocurre, nosotros acá estábamos midiendo resistencia, ¿y qué pasa si le ponemos un voltímetro del otro lado? Vamos a hacerlo para que... Lo que pasa es que van a quedar cruzados los cables, bánquenme un cachito, mejor
a ver mejor directamente, conectamos nosotros tenemos que conectar un voltímetro o a los terminales de la lámpara o a los terminales del ómetro, que en este caso está mandando una tensión para medir la resistencia. De acuerdo a esa tensión que midamos y teniendo el valor de la resistencia, podemos calcular la potencia, la corriente y por ende la potencia de esta lamparita. Cambiamos el color para que evidentemente estamos trabajando, me parece, con continua, diría yo, ¿no? Y hacemos iniciar simulación y nos dice que está aplicando un vol a 48 ohm. Nos tiene que dar una corriente que la podemos calcular o podemos poner otro instrumento. O sea, necesitamos mínimo dos datos, ¿no? Y la corriente va a ser igual. Esperen que ajuste un poquito esto. La corriente circulante va a ser igual a un vol dividido, o 1000 milivol, o sea, 1000 tenía que poner 1000 dividido, pero como estoy todo en las unidades, tienen que ser todas las mismas unidades, lo hago directamente en vol y 48. Y esto nos va a dar 20 miliamperes. Sabiendo que esta lámpara es de 20 miliamperes, si este valor lo multiplicamos por la tensión que nuevamente que le estamos aplicando, por un vol, nos va a dar la potencia, que es, obviamente, vieron que apliqué un vol porque estamos con 0,02 amperes. Si yo hubiese puesto 20 miliamperes tenía que hacer una pequeña conversión, me parece que es la forma más fácil que es esta. Bueno, ustedes háganlo como esto está dando 20 miliwatts de potencia esta lamparita. Nada que ver con esta, ¿no? No nos sirve. Por eso les decía que cada simulador tiene sus puntos fuertes y débiles. Este tampoco nos permite simular corriente alterna. Y ya que estamos, vamos a probar el de Paul Falstad. Vamos a apagarlo, me estaba dando, ¿ven? Me estaba dando el brillo de la lámpara y además está calentando un montón. Aunque faltan unas mediciones reales. Estamos saltando de lo virtual, que son los simuladores, a lo real. Ah, bueno, y está la lámpara calentita, ¿eh? Está el plato, ya calentó el plato. Quiere decir que está bastante potencia, está disipando aunque está conectada en serie. Y como pueden ver, este simulador es mucho más ingenieril, digamos, ¿no? Ingeniería directamente te muestra los símbolos electrónicos, lo cual no está mal. De hecho, los símbolos, estamos creando una abstracción, algo que simboliza el funcionamiento de un circuito. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para simular este simple circuito. Ustedes imagínense si esto nos dio problemas ya con 3 simuladores. Debe haber simuladores que te permiten poner lamparita incandescente de 220, 40 watts de corriente alterna, 50 ciclos, conectada en serie con otra, ¿no? Debe haber. Pero bueno, no es el caso. Los que yo tengo acceso en este momento no lo hacen. Entonces estamos viendo cómo nos arreglamos o con las herramientas que tenemos, cómo podemos llegar a usarlas lo mejor posible, cosa que en la realidad pasa mucho con las herramientas. Uno se adapta a veces a las herramientas dentro de el margen que tenga de poder usarlas, ¿no? Tampoco vas a usar algo, una pinza que no es aislada para cortar, para un alicate que no es aislado para cortar un cable con tensión, por ejemplo. Yo creo que ya hice videos de este simulador Falstad. Vamos parándonos sobre lo que queremos borrar y hacemos directamente escape, y si tiene ganas lo borrará, que había puesto en editar. Cada programa arranca con que es un interesante circuito resonante de inductancias, que la idea es llegar a esto, ¿no? De a poquito, muy de a poquito, que no quede ninguna duda. Y que las fórmulas no sean un proceso de memoria que es así porque es así, sino llegar a entender, aunque sea,
un nivel básico por qué las fórmulas, los despejes matemáticos sirven para lo que sirven. Desde lo más simple, que es la ley de Ohm. Y bueno, vamos dibujando. Si no pueden ver, busquen Firestat, que creo que lo hice yo, el video sobre este simulador. Dibujar, salidas, lámpara. Ya no te da ningún dato, pero después los podés editar los datos. Ahí ponemos una lámpara acá, por ejemplo. Y si nos paramos arriba le decimos editar y nos dice la potencia, ya es una gran cosa, por ejemplo. 40 watts. Epa, no. 10.040 no, 40 watts. La tensión nominal 220 ya es una barbaridad. Tiempo de calentamiento, el tiempo que tarda el filamento, qué sé yo, ni idea. Yo tengo cuánto será el tiempo de calentamiento de estas lámparas. Es menos de un segundo seguro. Creo que arranca en 400 milisegundos. Lo dejamos. Bueno, tenemos distintas herramientas, por ejemplo, centrar el circuito, podemos agrandar la pantalla, podemos seleccionar y arrastrar, que como podemos ver nos dice, ahí editar, ven, ya no lo encontré, se pierden las opciones en este mar de menús. A veces no está muy bueno esto que tenga tantos menús. Sí, para las opciones de componente, pero está muy buena esa caja que te permite editar el componente y ponerle todos los parámetros que tiene. Y bueno, para dibujar un cablecito hay que ir a dibujar, conexión eléctrica, no se da cuenta que si no hay nada y hago así, probablemente sea un cable, ¿no? Y después no te lo deja mover, esa es la otra. Bueno, vamos a editar la otra lámpara, ya que las estamos conectando en serie. Teníamos que la primera era 40 watts a 220, está bien, perfecto. Vamos a la otra es de 500 watts y vamos a ver si la tensión nominal es de 220. También le dejamos eso porque los 400 milisegundos, porque yo ni idea tengo el tiempo de encendido de un filamento de esto. Seguro que es muy rápido porque apenas lo conectas se pone incandescente, o sea que es el orden de los milisegundos. Y ahora vamos a entradas y fuentes, vamos a buscar fuente de tensión de CA, o sea corriente alterna. Miren qué interesante que es mucho más, sí, 40 Hz cercano ya a los 50 ciclos. Alterna, vamos a ponerle directamente 50 ciclos, aunque como ya explicamos, en este circuito no nos va a afectar mucho, incluso si fuese corriente alterna. Y la tensión, me olvidé de ponerle, es máxima 220. En realidad, en alterna, hay que medir pico a pico por ahí. Está bien, vamos a poner 220. Dibujar, conexión eléctrica y conectamos. No le ponemos interruptor, nada, porque ahí está, y ya está andando. Perfecto, tenemos nuestro circuito. Por último, vamos a ver View. Ven que si van a archivos, dibujar, ¿dónde era? En archivo, acá está, todo el full screen te muestra a pantalla grande. Y si haces archivo, seleccionar todo, lo podés arrastrar, si no me equivoco. Sí, me equivocaba. No, es medio críptico y cuando apretas Escape de nuevo se te va del full screen. Igual a nosotros nos alcanza con esto. Me gustó que te está mostrando que la lámpara de 40 watts, recuerden, es la de la izquierda, se enciende y la otra no. Y como habíamos medido la corriente con la pinza amperométrica, que vieron que no corta el cable, no tengo que abrir el circuito, acá no tenemos. Creo que tiene, a ver, déjenme ver, entrada, después salidas y etiqueta, ohmmetro, añadir amperímetro. Tiene un amperímetro que lo podemos poner en cualquier, ahí está, pero para colocarlo tenemos que abrir el circuito, ¿no? Entonces, no me lo deja correr. A ver, arrastrar, editar, cortar, cortar. Y lo pegamos, lo podemos volver a... Y nos dice, claro, como es alterna, cambia todo el tiempo. 50 Hz, no sé por qué no se muestra. Velocidad de la simulación, vamos mucho más rápido. Velocidad de corriente. Ven, esto es una
porquería que te muestre así. O sea, todo lo bueno que tiene acá se desvirtúa. Tiene una medición como puntual y te dice abajo el voltaje. Pero no entiendo, por 50 ciclos por segundo no tendrías que estar viendo la variación ni de la luz ni de la corriente. 50 veces por segundo, como pasa en la realidad. Incluso le puse la máxima velocidad de simulación y de corriente. Otra cosa. La corriente no varía su velocidad, lo que varía es el caudal de cargas. Pero bueno, para explicarlo y que se entienda que pasa más corriente, lo que hacen muchos simuladores, no sé si todos, es mostrar los puntitos que se desplazan más rápido. Un error conceptual, ¿no? Que tendría que estar aclarado con un cartel de neón cuando abre el programa. Bueno, como pueden ver, esta medición es totalmente inútil. Nosotros necesitamos saber la corriente, no cómo varía. Para eso pongo un osciloscopio. Y bueno, llegamos hasta acá con este simulador. Pero les había dicho que íbamos a medir las tensiones directamente en la realidad e intentar ver qué mide acá un voltímetro. Lo único que falta es que varíe todo el tiempo como varía la corriente. Cosa ridícula en 50 Hz, porque unos 50 Hz no ves las lamparitas parpadear en tu casa, aunque sean incandescentes, porque 50 Hz no es perceptible por un montón de temas, ¿no? Porque, por ejemplo, el filamento no se podría enfriar entre un ciclo y otro, ya que es la 50ª parte de un segundo. Pensar que lo hacen ingenieros, está bien, detrás de ingeniero está el programador, todo, pero son errores muy básicos. ¿Cómo puede ser porque un programa de estos tenga simulación con circuitos integrados y cosas súper complejas y no puede simular bien esto? Y ya no es el primer programa que me pasa esto. Tal vez sea eso, que las cosas básicas, cuando quieren ser simuladas, las cosas más básicas de la naturaleza, se complica simularlas en el mundo virtual, ¿no? En las computadoras. O debe haber programas que lo simulen mejor que esto, que es un desastre. Y vamos de nuevo a dibujar y ¿qué podemos poner? O sea, tiene un montón de cosas, pero lo que tiene no te sirve. Voltímetro sonda. Acá ponemos un voltímetro, por ejemplo, en forma de sonda y te mide la tensión, la A entre 0 y o sea que no sé cuál es 0. Es una cagada esto, qué bárbaro. Bueno, para esta herramienta, para lo que nosotros estamos queriendo hacer, control Z, no nos sirve. No nos sirve para nada. Menos mal que solo estamos poniendo 2 lamparitas en serie, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer las mediciones. ¿Ya vieron? Ya probamos 3 simuladores y los 3 tienen inconvenientes para duplicar este circuito. Debe haber simuladores que lo hagan mejor, pero cada uno acá tiene su inconveniente. Y son inconvenientes muy básicos, que no entiendo cómo no pueden solucionar y hacer algo más realista, aunque sea una simulación. No este mamarracho, porque la verdad es un mamarracho esto. Entonces vamos a seguir con el mundo real, en el que tenemos nuestras 2 lamparitas conectadas en serie. Vamos a medir, ya tenemos la corriente que eran como 180 mA. Las desconectamos, ¿para qué? Para intercalar el voltímetro. Para medir la caída de tensión en esta tenemos que conectar entre esta patita, conectada acá por supuesto, si no está abierto el circuito, y esta. Y para la caída de tensión de la otra, entre esta y esta. Conectamos el cablecito ese, si no la serie está abierta, conectamos una punta con un cocodrilo y la otra punta, si la conectamos acá, ¿ven? Vamos a medir la caída de tensión a esta lámpara. La conectamos y nos dice 220, casi la tensión, o sea que está dando su máxima luminosidad. Y en la otra, la caída de tensión es 1,32 volts. Perfecto. Lo que quiere decir que la tensión es más de 220. No es 220, porque nunca podrían dar las caídas de tensión de las series más que la tensión que alimenta la serie. Es otra de las leyes de Kirchhoff, o que se deriva de las leyes de Kirchhoff. O sea, al menos para estas mediciones tendríamos que estar en 221,30. Vamos a medir, como medimos, entre los 2 bornes que alimentan la serie. Conectamos y 221. Bueno, es
son errores de medición, ¿no? Pero hay 221,30. Una aclaración, le pusimos una bornera doble para no cortarla y que quede aislado la cola de ratón ese y podemos medir directamente acá. Bueno, y en este video ¿qué vimos? Vimos lo diferente que es la realidad a la simulación. Obviamente que hay muchas herramientas de simulación y hay muchas realidades. Yo armo este mismo circuito con otras lámparas del mismo tipo en otra red y por ahí no hay 221,30 o 222, hay 220 o 219. Las lámparas por ahí no son iguales, el instrumento que use, entonces la realidad también tiene sus... no sé, es muy difícil, no es imposible, pero de duplicar ciertos parámetros. Pero con los simuladores nos la vimos difícil, ¿eh? Vimos de un simulador de características universitarias, tanto el PET como el de física, ¿no? Digamos, de ciencias a nivel nivel secundario, el ingeniería como el Falstad, vimos el Tinker que se usa así en carreras técnicas, todo, y lo difícil, si no imposible, que fue simular este simple circuito de dos lámparas en serie. Entonces, parece que lo más interesante es entender eso. Dentro de lo que pudimos hacer, creo que el que más se acercó, por lo que pudimos ver, era el que simulaba con resistencias de la Universidad de Boulder. ¿Por qué? Porque nos permitía ver los datos. El Falstad saltaba todo el tiempo. La verdad que era ridícula la visualización. Por ahí hay otras formas de visualizarlo con el osciloscopio, pero la verdad que no quería tener que usar un osciloscopio para estas mediciones simples. Quería hacer algo así, con voltímetro, amperímetro, que directamente me diera los datos. Pero bueno, creo que acá ya les mostré la medición en serie y estaría bueno, por ejemplo, verlo con dos lámparas de 40 watts, porque va a ser más claro lo que pasa. Y ahí, entre la variación de las lámparas, sí tenemos que usar las fórmulas para entender qué es lo que ocurre. Lo más importante es que más alta sea la potencia de esta lámpara, más baja va a ser su resistencia, por ende va a prender menos. Si está conectada en serie, obviamente, aclarémoslo, porque por ahí alguno empezó el video acá y me dice, ¿cómo que la lámpara de más potencia va a prender? Sí, sí, está conectada en serie. Hay que aclararlo siempre, ¿no? Así que bueno, amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.